Saludos iluminados espectadores, bienvenidos de vuelta a Super Metroid. Lo que sigue en nuestra agenda es ir a buscar el Speed Booster. En el último capítulo vencimos a Kraid y obtuvimos el traje Varia. Así que adentrémonos a buscar el Speed Booster. ¿Es aquí? Algo me dice que no, creo que es el primero. No. Es en la primera puerta. Aquí. Un movimiento que hay que tener muy pendiente es que si cargamos el disparo y hacemos un salto giratorio, eso servirá como un pequeño screw attack. Así que eso va a ser invaluable después. Por ejemplo, esos enemigos por lo general resisten muchos disparos, pero si saltamos en ellos de esa forma los podemos eliminar de una vez. Necesito bombas incluso para un salto tan sencillo como este. Creo que esto deja bastante claro que los diseñadores realmente querían que uno agarre las botas. Denme un momentito. Listo. Tenía que ajustar mi volumen. Ah. De una vez bajamos. Ni siquiera vamos a luchar contra... ¿cómo se llama? Crocomire. Ese enemigo al que hay que empujar cruelmente al ácido. Ni siquiera vamos a necesitar luchar contra él. Hasta donde recuerdo. Es difícil salir de la lava sin las botas. Maldición. Ya casi. Un momento. Sigamos. No sé si lo escuchan, pero si disparamos a la altura correcta podemos matar a esos enemigos que salen de la tierra.
Casi todo aquí necesita saltar en la pared. Y llegamos casi. Vamos a recargar aquí. Listo. Solo hay que correr para llegar al Speed Booster. Oh. Y con la misma nos vamos de aquí. Bien, ya tenemos el Speed Booster. Ahora necesitamos conseguir una Power Bomb y y llegar al barco hundido. Así que eso es todo lo que tenemos que hacer aquí. Creo que es más rápido si nos vamos por aquí. Vamos por aquí. Este es el túnel de alta velocidad. ¿Y por qué no? Así que tenemos que subir Brinstar. Como no tenemos Ice Beam, esta siguiente parte va a ser algo interesante. Para hacer esta parte más fácil vamos a matar a estos. Tiene que ser con un super misil. Ahí. Queda uno. Listo. Esto es porque no se puede subir esto con salto en la pared. Tiene que ser con bombas. Déjenme buscar la posición. Es un poquito por aquí. Por aquí. Así que vamos a subir.
No pierdan el ritmo. Es lo más peligroso. Al fin. Eso me salió muy bien. A veces fallo. Ay. Déjenme recargar misiles porque los voy a necesitar. Estas plantas siempre dejan super misil. ¿Será que se puede? Vamos a ver. Algo me dice que no. Bueno, ya que. Quería ver si podía subir volando esto, pero creo que no se va a poder. Ahora hay que subir por ahí. Gracias. Y bajamos por aquí. ¿Dónde es? Ahí. Y aquí está nuestra primera y única Power Bomb. Ahí. Ni se molesten en intentar esquivar los enemigos esos viscositos. Es muy difícil sin el Ice Beam. Ahora que tenemos Power Bombs ya podemos ir al barco hundido. Y casualmente hay una muy buena salida justo aquí arriba. Por eso decía que tienen que ser muy buenos saltando en las paredes. Power Bomb. Ya que de paso. Y llegamos a la nave de Samus para recargar y grabar antes de ir al barco. No podemos grabar hasta después de vencer a Phantom. Así que esta va a ser la última vez que vamos a grabar en un tiempo. Ahora sí, adentrémonos al barco hundido, pero esto tiene su técnica. La única forma de cruzar el lago que hay detrás del barco hundido
es o haciendo una serie de saltos increíblemente profesionales con bombas, o volando. En medio del lago hay un misil que es un poco difícil de evadir si hacemos un vuelo horizontal, y es por eso que no he agarrado otra expansión de misil, porque si voy a agarrar una, mejor que sea esa que está en el camino. Así que cargamos un vuelo, comenzando desde aquí. ¡Ay! Bueno, de todos modos no iba a poder. No sabía que esta puerta era de Powerball. Tenemos que cargar vuelo aquí, entrar, nos ponemos aquí y desde aquí volamos para allá. Pero esto no es posible en esta pantalla, si no me equivoco. No hay suficiente espacio. Mira, si hay espacio. Apenas si hay suficiente espacio. ¡Ay! Otra vez. ¿Dónde está? Este es nuestro último misil y esto nos deja con el camino libre para el barco. Así no necesitamos el grappling beam. Ahora, para terminar de llegar al barco solo tenemos que hacer una serie de saltos con un poco de impulso y la altura correctas. Llegamos. Ahora tenemos que matar a Phantom. No debería ser demasiado problemático. Ese fantasma me acosó toda mi niñez. Ay. Uy. Fantasma acosador. Y llegamos con Phantom. No deberíamos morir aquí, ya que 3 Energy Tanks deberían ser suficientes. Pero con esta arma no me siento tan confiado. ¡Ay! Hay que agarrar toda energía que aparezca porque no tenemos mucho. ¡Ay! ¿Dónde estás?
que tener el arma lista por si se pone en la parte superior. Ay, no le di. Eso fue todo. Ahora que la energía ha vuelto al barco, ya podemos guardar la partida. Aquí adentro. Esta arma es muy ineficiente, así que va a ser muy complicado el hacernos cargo de los enemigos aquí adentro, porque resisten muchos disparos de esta cosita. Aquí en el barco agarraremos nuestro último supermisil también, ya que necesitamos 10. Por lo menos hasta donde yo recuerdo necesitamos 10. Lo que nos falta aquí, creo que aquí es un save. No, es arriba. Aquí arriba hay un save. Lo único que necesitamos hacer en el barco es agarrar el traje de gravedad. Así que vamos a hacer eso ahora. Por aquí arriba. Oh. Me tengo que hacer cargo de ustedes. Aquí hay que eliminar a todos para que se abra la puerta. Ay. Solo por si llega a hacer falta, abran todas las puertas de una vez, porque se mantienen abiertas después. Si no, van a tener que matar a todos los enemigos otra vez, en caso de que tengamos que volver a pasar por aquí, que no creo. Salimos por aquí y buscamos la entrada subterránea. Debe estar por aquí. Creo que es esto de aquí. Sí. ¿Me dan misiles?
Como no tenemos grappling beam, no nos queda de otra que aguantar los espinos y saltar lo mejor que podamos para llegar al otro lado. Uf. Dejamos que el buen amigo Chozo nos lleve abajo. Y aquí está nuestro querido traje de gravedad. Es todo lo que necesitamos del barco. Lo que sigue es entrar a Maridia y matar a Dragoon. Pero para ello tenemos que regresar a Brinstar. Hagamos una escala en la nave. Ya estamos listos para enfrentar a Dragoon, pero dejemos eso para el próximo capítulo. Creo que ya avanzamos bastante en este. Nos hicimos cargo de Phantom y agarramos casi todos los objetos que vamos a tener el resto del juego. Estén pendientes para la continuación de esta aventura de 15%. Digo yo que deberíamos tener 15%. Nos veremos pronto, iluminados muchachos. Hasta la próxima.